Bueno, pues vamos a ver ahora en este breve video algunos de los elementos más relevantes del pensamiento de Hegel y que son funcionales para ir en esta ruta de construcción que estamos desarrollando de cómo se ha llegado o cómo hemos llegado al tema de la construcción de teorías críticas. Vimos en los videos anteriores a Descartes con una propuesta metodológica que es dudar de los presupuestos, dudar de los sentidos, dudar de todas las creencias que puedan aceptar dudas parciales o completas, ¿no? Como una metodología científica que nos permite llegar a verdades sólidas. Hegel considera que esta posición de Descartes es válida, pero la propuesta de Hegel no es solamente que dudemos de aquello que sabemos, sino que esta duda debe de estar afincada en un proceso prácticamente que él entiende o ve como un proceso natural, que es el proceso del cambio, ¿no? La realidad el día de hoy no es la misma realidad que teníamos el día de ayer, ni será la misma realidad que tendremos el día de mañana, porque la realidad, según Hegel, es un proceso histórico y por lo tanto es un proceso cambiante, ¿no? En el caso de Descartes tenemos que aceptar la duda como método. En el caso de Hegel tenemos que aceptar el cambio como una cuestión prácticamente natural, no solo al ser humano, sino a todo aquello que el ser humano genera, ¿no? Hegel afirma que el ser humano es un ser histórico y en ese proceso histórico establecemos generalmente el mismo círculo de desarrollo. Heredamos o adquirimos conocimiento, ¿no? Ese conocimiento, al dudar de él, lo transformamos, lo cambiamos, lo mejoramos y luego lo transmitimos a una generación futura. Es decir, lo que hacemos en este proceso histórico es aprender, modificar y transmitir. Este proceso, Hegel lo ve muy evidente en el lenguaje. Si el lenguaje ha ido perfeccionándose, ha ido modificándose, hemos ido dándole nombre a diferentes cosas, a diferentes conceptos, a diferentes sentimientos, etcétera, etcétera. ¿No? La manera en la que aprendemos el lenguaje no empezamos desde cero, es decir, si un niño nace en Italia, pues aprende italiano, y si nace en México, pues aprende español. Es decir, aprendemos a partir del contexto en el que estamos, pero ese lenguaje se modifica, se va adecuando a las necesidades sociales. Regresando al tema de género, hoy, por ejemplo, estamos viendo eh, mm, un tema crítico en la manera en la que nos estamos expresando y vemos grupos, ¿no? Que están a favor de una transformación lingüística y grupos que dicen, no, lo tenemos que contener. Ese es el proceso histórico, no es el proceso dialéctico, ¿no? Finalmente el lenguaje lo modificamos, lo adecuamos a la realidad histórica actual y finalmente la transmitimos a la generación futura, la cual lo volverá a aprender, lo volverá a modificar y lo volverá a transmitir. Esto, por ejemplo, pasa con las instituciones jurídicas, ¿no? Lo podemos ver con las instituciones sociales, con instituciones políticas como el derecho o con acciones públicas. No pensemos en la familia. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando hablábamos de la institución familiar, ¿no? O la familia como núcleo, perdón, social, la familia siempre estaba dibujada en papá, mamá y hijos e hijas, ¿no? Esta conceptualización de la familia, o dicho de otra manera, esta institucionalización de la familia, por supuesto que no correspondía o no ha correspondido al proceso histórico que ha tenido la familia. Familias que a veces tienen una mamá y varios hijos, o hijos que son criados por mamá, abuela, o hijos ahora que son criados por familias homoparentales, etcétera. Es decir, la institución familiar se va modificando. Aprendemos lo que es la familia, la modificamos y la transmitimos. Esto pasa con acciones públicas. Las acciones públicas también se van desarrollando en ese proceso histórico, ¿no? En el cual aprendemos cómo es, la modificamos y la transmitimos. Y esto pasa con las instituciones políticas como el derecho, ¿no? De hecho, la idea precisamente de que ustedes acudan a esos procesos educativos en la universidad es que aprendan la realidad histórica del derecho como es actualmente, ¿no? Cómo, no solamente cómo es, cómo pensamos que debería de ser, cómo es y qué efectos tiene. Regresamos a esta triada de filosofía, teoría y sociología del derecho.
Estos tres elementos son muy importantes para construir el pensamiento crítico. ¿Cómo es el derecho en este momento? ¿Cómo se puede modificar y cómo se puede transmitir? ¿No? Tenemos entonces el proceso teórico, el proceso aplicativo y el proceso educativo en el ámbito jurídico. En este contexto, ¿no? Hegel considera entonces que toda la realidad, todo lo que vemos en la realidad, todo aquello de lo que somos conscientes que hay en la realidad, deriva de un proceso histórico. Es decir, nada empieza desde cero. Nada, la existencia de algo nunca ha empezado desde cero, sino que empieza o existe a partir de un contexto determinado y de un contexto cambiante, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo sociedades de sol versus sociedades de frío, ¿no? Digo, sabemos perfectamente en estos estudios sociológicos y demográficos que se hacen, las sociedades que tienen mucho sol, tienen un sol constante durante todo el año, pues tienen una forma particular de generar la acción social. Es una acción social más recurrente, más permanente, más constante, más duradera en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más interacción social en los espacios públicos al haber demasiado sol, al haber calor, etcétera, etcétera. Cosa contraria pasa con las sociedades que son de frío, las sociedades del norte, que son sociedades de frío y que durante muchos meses tienen eh, sufren bastante frío, pues entonces, por ejemplo, pienso yo mucho en esta experiencia en Europa, en Inglaterra, o en Francia, o en Alemania, son sociedades que durante gran parte del año no conviven en el espacio público, no interactúan, sino que se mueven de manera rápida para poder volver a llegar a lugares cerrados donde no se enfrían, y entonces ese contexto es un contexto determinado y que puede cambiar o que va cambiando a partir de elementos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Ahora en espacios cerrados se puede tener convivencia cuando a lo mejor hace 100 o menos de 100 años era muy difícil calentar los espacios cerrados en estas sociedades, ¿no? Y esto va afectando precisamente la existencia, ¿no? Va afectando precisamente el contexto. Esto, dice Hegel, nos debe generar un estado de conciencia por el cual seamos capaces de pensar que todo lo que sabemos, ¿no? Es decir, que todo de lo que somos conscientes acabará por cambiar. Decía Chomsky que haciendo un análisis histórico del conocimiento y haciendo cortes, ¿no? Eh, históricos de cada 100 años, ¿no? Más o menos el conocimiento que se tiene a finales de un siglo y el conocimiento que se tiene a finales del siguiente siglo, hay un estándar más o menos de un 70-80% de transformación. Es decir, más o menos lo que se sabía, por ejemplo, pensemos 1890 a 1990, lo que se sabía como verdad en 1890, el 80% de eso, en 1990 sabíamos que estaba equivocado, que era erróneo, ¿no? Que el conocimiento va cambiando y va evolucionando. Luego entonces, lo que sabemos hoy, 2023, lo más probable es que gran parte, un gran porcentaje de lo que hoy sabemos, de lo que hoy consideramos como una verdad, en 2123 sea haya sido superado y se den cuenta que era falso o que estaba equivocado, ¿no? Es decir, entonces aquí lo que le interesa a Hegel es que entendamos que todo va cambiando. La característica fundamental del pensamiento crítico para Hegel es entender que todo es finito, que todo tiene finitud, no hay verdades absolutas propiamente hablando, todo va cambiando y eso es lo que nos genera un pensamiento crítico, ¿no? Y esto es muy funcional de cara al acercamiento a las teorías puras. Las teorías puras buscan, es parte de la naturaleza de la teoría pura, que los conceptos trasciendan el tiempo. Cuando la teoría crítica se acerca a las teorías puras, lo que hace es precisamente de construir estos conceptos puros y ver qué tanto son aplicables, qué tanto se han transformado, qué tanto van cambiando. Por lo tanto, la construcción teórica debe empezar, al igual que lo dice Descartes, dice Hegel, por no admitir presupuestos. No debemos presuponer que las estructuras de pensamiento y la conciencia moral no cambian. Esto es muy interesante. Hay un acercamiento de este proceso histórico con la evolución de la conciencia moral. Una manera muy evidente de demostrar cómo los conceptos puros van cambiando es precisamente a partir del análisis de la conciencia moral de las personas, ¿no? Quizá si
creo que este ejemplo lo ponía yo el semestre pasado, ¿no? Si estuviéramos en la Grecia del siglo cuarto o quinto antes de Cristo y yo estuviera hablando de que yo tengo la aspiración o el sueño de que mi hijo tenga muchos esclavos, pues no se vería esto mal, se escucharía incluso bien, dirían qué buen padre eres porque quieres que tu hijo tenga esclavos. Hoy hablar de esclavitud es moralmente incorrecto, ¿no? Más allá de que la esclavitud siga existiendo con otras figuras o de otras maneras, pero nadie diría, al menos no en público, yo quiero que mi hijo tenga esclavos, que pueda ser servido por esclavos, ¿no? Y que además estos esclavos sean negros, por ejemplo. ¿Por qué no podemos ya utilizar ese tipo de conceptos? Porque hemos asistido a un proceso histórico, ¿no? Y en ese proceso histórico nuestra conciencia moral ha ido evolucionando. Aquello que hace algún tiempo estaba dentro del marco de la moralidad, a lo mejor hoy ya no lo está, hoy ya no es moral tener esto, ¿no? Yo recuerdo cuando era yo muy jovencito, alguna vez aquí cerca por la colonia Roma, estuve en vi la primera vez que como que tengo conciencia de ver una cantina y tenía un letrero en el que decía no pueden ingresar todos este tipo de personas, incluidas mujeres, ¿no? Había mujeres, personas uniformadas, personas que no cumplieran con ciertos estándares en su forma de vestir, etcétera, etcétera. Hoy quizá eso moralmente, en esta evolución de la conciencia moral que hemos tenido, ya no podría suceder. ¿Por qué? Porque la conciencia moral es un resultado de este proceso histórico y el derecho está profundamente relacionado con la moral. No muchas normas jurídicas, lo ideal es que la norma jurídica derive o devenga de una norma moral, que haya un bien moral que proteger, ¿no? Y entonces si la moral se va transformando, si la moral va evolucionando, el derecho también va evolucionando. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tema del derecho a decidir o con los temas de aborto o con los temas de el orden de los apellidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, podemos poner muchos ejemplos de cómo la moral o la conciencia moral se va transformando y con eso se va transformando el derecho. Ahora, este proceso histórico, ¿no? Dice Hegel, no se da de manera lineal, digámoslo así, sino que es a partir de un proceso contradictorio o un proceso dialéctico, ¿no? La dialéctica es un proceso de desarrollo por el cual se superan los opuestos, ¿no? Por ejemplo, si viéramos este proceso histórico, así como ahorita lo dije en el derecho, lo viéramos desde la óptica de la política, por ejemplo, podríamos establecer, ¿no? La tiranía como una forma de gobernar genera automáticamente su opuesto, que sería la libertad, ¿no? Pero si bien la tiranía no es un proceso o no es una forma de gobierno pura, la libertad sin límites también genera un modelo de gobierno impuro, que en este caso sería el anarquismo, ¿no? Entonces tendríamos dos modelos impuros y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrar un punto que sintetice estos dos modelos en uno en el que la libertad se encuentre supeditada o limitada por ejemplo, la ley, ¿no? Entonces aquí tendríamos una manifestación o una gráfica, pues, de esta dialéctica o de este desarrollo dialéctico del que nos habla Hegel y que invita precisamente a ser cuestionado y a ser críticos, ¿no? Por un lado tenemos la tesis, ¿no? Ustedes recordarán esto en sus clases de prepa seguramente, la tesis, la antítesis o antitesis y la síntesis, ¿no? La tesis es una afirmación, es un proceso que está en aparente calma hasta que llega la contradicción o la negación de esta afirmación. Y la manera en la que se supera este opuesto es a partir de la síntesis, es la negación de la negación, ¿no? La tiranía, el opuesto es la libertad, pero la libertad sin límites también es un proceso tirano y entonces requerimos un estado de ley, ¿no? Un estado de derecho, las leyes como síntesis para superar la contradicción. Por lo tanto, toda noción o tesis contiene en sí misma su contradicción o antítesis, la cual se supera únicamente cuando surge una nueva noción más rica o síntesis. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis, por lo que el proceso dialéctico vuelve a comenzar. Este proceso o este desarrollo dialéctico es el proceso histórico que tiene todo el conocimiento, ¿no? Este proceso histórico lo podemos ver también en el derecho. Aquí les pongo algunos ejemplos más, ¿no? De este proceso dialéctico desde el ámbito político. La monarquía,
¿no? Genera su opuesto, que es la tiranía, ¿no? Y la manera en la que se sintetizan estos dos elementos es con una monarquía parlamentaria, por ejemplo, ¿no? O la aristocracia, el gobierno de los mejores, ¿no? Puede derivar en el opuesto, que es la oligarquía, que es el gobierno hecho por las clases privilegiadas, pero deriva en una síntesis que es la democracia. También lo podríamos ver en la democracia, haciendo ese desarrollo, ¿no? La democracia, el gobierno del pueblo, puede derivar en una demagogia, ¿no? ¿Y cuál sería la síntesis? ¿Cuál sería la síntesis de estos dos, ¿no? Se los dejo ahí un poquito esta pregunta allá al aire. Yo, dialogando conmigo mismo, pensando, decía, bueno, quizá en lo que tiene que derivar esto es en una en un verdadero afianzamiento del Estado constitucional de derechos, ¿no? Que niega precisamente esta demagogia. Un proceso judicial también puede verse como un proceso dialéctico, ¿no? Es decir, tenemos la tesis, la antitesis y la síntesis. Yo demando a una persona ante un tribunal, ¿no? A partir del uso de acciones jurídicas. Yo ejerzo una acción contra esta persona y en esa acción estoy afirmando ciertos hechos. La otra persona, la persona que ha sido demandada, va a negar esos hechos a partir de una excepción y entonces tenemos una antitesis. ¿Cómo solucionamos esta contradicción o esto opuesto? Con una síntesis, una negación de la negación, es decir, una sentencia. Y esa sentencia se convierte en una nueva tesis que yo puedo después invocar, que yo puedo después combatir en un juez de segunda instancia o ante una segunda instancia, donde volverá a haber excepciones, volverá a salir otra sentencia y la cual puedo llevar, por ejemplo, ante la Suprema Corte de Justicia. Y si se dan cuenta, ese es un desarrollo jurisprudencial. El desarrollo jurisprudencial por base es un desarrollo dialéctico. Eso quiere decir que es un desarrollo crítico o que invita a que se haga un desarrollo crítico. De esta manera, la síntesis que surge de la contradicción entre tesis y antítesis se convierte en una nueva tesis, es decir, la síntesis vuelve a ser una tesis que genera su propia antítesis y que acaba por dar lugar a una nueva síntesis. Mediante este proceso dialéctico, el ser humano alcanza una comprensión, y creo que esto es lo importante, una comprensión más precisa de un fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno jurídico. ¿Cómo encontramos una comprensión o cómo alcanzamos una comprensión más precisa del fenómeno jurídico? A partir del desarrollo dialéctico, del proceso histórico, y así se va construyendo una teoría crítica. O estos son los elementos que la teoría crítica, y lo veremos más adelante cuando veamos a la crítica legal studies, la teoría crítica del derecho se va generando a partir precisamente de este proceso dialéctico. Los tres elementos quizá más importantes de este proceso dialéctico es, por un lado, no partir de presupuestos. Es decir, cuando hablamos de no partir de presupuestos, es no tomar a los presupuestos como elementos que no podemos cuestionar, ¿no? Y tomarlos como elementos que no son cambiantes. Estamos ya aquí integrando tanto la posición o las aportaciones de Descartes con las de Hegel. No partir de presupuestos, dudar los presupuestos y aceptar que estos son cambiantes. Esto permite revelar conceptos que nos permiten generar una mejor conciencia de nuestro entorno, ¿no? Y evidencia, por supuesto, lo que hablábamos hace poco, la evolución de la conciencia moral, pues esta posee un carácter histórico. Un ejercicio muy interesante que podrían ustedes realizar sería, ¿no? Analizar cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando esta conciencia moral, ¿no? Digo, podemos irnos hasta atrás en la historia como queramos, pero pensemos simplemente en los últimos quizá 50 años. ¿Qué cambios vemos, ¿no? En los últimos 50 años en términos de moralidad? ¿Cómo ha ido evolucionando esta conciencia moral? ¿No? Claro, en ese proceso dialéctico, como no es lineal, sino es dialéctico, podemos pensar que en algunas cosas estamos evolucionando y en otras estamos involucionando. La tesis, la antítesis, pero luego tenemos nuestra síntesis. Y de esa manera volvemos a empezar, es decir, el proceso no es lineal, ¿no? Bueno, pues con estos elementos yo terminaría este video y nos veríamos en el próximo video para analizar la parte que tiene que ver con Edmund Husserl.